Al hablar de la discriminación se entiende una variedad de significados, como que la discriminación es un trato desigual y de desprecio o como una violación a los derechos humanos. Puesto que la discriminación tiene una amplitud de conceptos, repasar cada uno es fundamental para detener tal conducta. La Real Academia Española define discriminación como hacer una selección, excluyendo ciertas partes, pero también como dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, edad, de condición física o mental, etc. En esta ocasión hablaremos de la segunda definición, la que es una violación a los derechos humanos. La discriminación es una actitud de desprecio en contra de una persona. Es un trato de inferioridad y falta de respeto causado ya sea por el origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro motivo que tenga la intención de transgredir contra la dignidad humana. En la Constitución se establece en el artículo primero, párrafo quinto, que todo tipo de discriminación queda prohibida. Del mismo modo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se manifiesta que todos tienen derecho a la igual protección contra toda discriminación que infrinja dicha declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Con respecto a esta definición, el profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, Patricio Solís, expone que las prácticas de discriminación implican o generan la violación o limitación de derechos. Podemos suponer el ejemplo de un empleador misógino que, dado su carácter discriminatorio entre las mujeres, no aceptaría sus solicitudes de empleo, antes le daría preferencia a cualquier hombre. O el ejemplo de una escuela con segregación racial, donde un niño indígena no podría ser aceptado, puesto que sus orígenes étnicos serían causa de desprecio para los directores de la escuela. Al mantener ciertas personas fuera de diversos espacios, añade Solís, la discriminación no solo ocasiona asimetrías entre individuos, sino que también entre grupos sociales. Esto se vuelve evidente al comparar mujeres con hombres, personas indígenas y no indígenas, personas con y sin discapacidad, o cualquier otro sector históricamente discriminado contra el resto del país. El impedimento o anulación de derechos humanos también es discriminación. La desigualdad laboral es tan solo uno de muchos ejemplos, productos de una conducta discriminatoria. Los datos recopilados del comunicado de prensa de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares indican que durante el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021, en México, 21% de mujeres asalariadas mayores de 15 años sufrieron discriminación laboral. Los mismos datos del año 2021 señalan que, del total de las mujeres que sufrieron discriminación laboral, el 10.8% confirmó haber tenido menos oportunidades de ascenso que un hombre. 9.8% declaró haber recibido menor salario que un hombre, incluso si hace el mismo trabajo o está en el mismo puesto. Y al 6.3% le impidieron realizar ciertas funciones porque estaban reservadas para hombres. Desgraciadamente, la discriminación sigue arraigada al comportamiento y costumbres de la gente. A causa de ello, se ha ido extendiendo por la sociedad e incluso a través de las generaciones. Para detener la discriminación, se debe implementar una educación de igualdad dentro de las escuelas y los hogares, enseñar a los niños y generaciones futuras a respetar y tratar a los demás con igualdad y empatía. Desarrollar una cultura de igualdad y respeto mutuo será clave para combatir la discriminación, así como tener un equilibrio entre medidas legales para prohibir y castigar los actos de discriminación y contar con la aplicación de medidas compensatorias orientadas a resarcir a colectivos completos por los daños inmerecidos padecidos por el desprecio y el estigma sociales, propone el doctor Jesús Rodríguez Cepeda. Es nuestro trabajo como integrantes de la sociedad ser un buen ejemplo para demostrar que sí se puede hacer un cambio en la cultura, y en vez de juzgar las apariencias o los gustos, mejor reconozcamos nuestras diferencias. Al final, todo depende de nosotros, salir y aceptar a los demás, pues somos únicos, pero podemos ser iguales, ya sea para bien o para mal. Muchas gracias.